Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a este programa especial a nuestros invitados. En primer lugar, la corresponsal de Radio Programas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida como siempre a este programa, María Luisa. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks más importantes de Washington y de Estados Unidos. Bienvenido también. Buenos días. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a sí mismo. Gracias. Este programa, María Luisa, lo hemos hecho para referirnos a un número especial que ha publicado la revista Foreign Policy en Estados Unidos. Un número titulado los pensadores más importantes del año 2015. Dentro del primer capítulo, porque está dividido en varios segmentos el número, se habla muchísimo de Angela Merkel, la canciller federal alemana, la jefa del gobierno alemán, que fue escogida por la revista Time como persona del año muy recientemente. Ella aparece en este capítulo de lo que llaman en inglés decision makers, los que toman decisiones. Y ahí quiero destacar a 3 o 4 personas, y usted me dirá cuál le llama más la atención. En primer lugar, la señora Merkel, por su manejo de la crisis financiera de Grecia a principios de año, por su manejo de la crisis de los refugiados, la gente que huyó de Siria y entró a Europa, muchos de los cuales estos refugiados terminaron en territorio alemán, y aparece la señora Merkel ahí. También destaca la revista Foreign Policy a quienes se encargaron de poner en marcha el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El anuncio del comienzo de las conversaciones fue hace un poco más de un año, el 17 de diciembre del año 2014. Y ahí aparecen Ben Rhodes y Ricardo Zúñiga, de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, diplomática estadounidense, y Josefina Vidal, diplomática cubana. También se menciona a Yanis Varoufakis, ministro renunciado de Hacienda del gobierno de Alexis Tsipras, del gobierno de Syriza, gobierno que terminó en Grecia cuando había problemas económicos. Y está también Vladimir Putin. Dicen que él juega a ser un hombre de paz tirando bombas, especialmente en la frontera y en territorio ucraniano. ¿Son esos los que toman decisiones más importantes, los grandes pensadores del 2015? De los que tú has mencionado, yo destacaría mucho el tema del acercamiento de Estados Unidos con Cuba, porque me ha tocado cubrirlo muy de cerca. Y destacaría mucho a Ricardo Zúñiga, el trabajo que él ha hecho en la Casa Blanca como director de asuntos hemisféricos en la Casa Blanca, hombre de confianza del presidente Obama, y Ben Rhodes, que es el encargado de los temas estratégicos de comunicaciones, el que escribe los discursos del presidente Obama. Ambos muy jóvenes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Zúñiga, apenas asumió su cargo en el 2012, y me llamó mucho la atención su humildad, su sencillez, y ahora conociendo mucho más en detalle lo que él hizo todo ese año y medio antes del 2014, antes del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente anuncia que hay una intención de Estados Unidos de restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y conocer a detalle lo que él vino trabajando durante ese año y medio es realmente encomiable. Es bastante importante ver cómo él se esforzó haciendo en secreto esas negociaciones. El presidente decide encargarle a él y a Ben Rhodes y no al Departamento de Estado en exclusiva el tratamiento de este tema, que es un tema de política exterior, con lo cual se crearon algunas reticencias entre el Departamento de Estado y Casa Blanca, porque se supone que el Departamento de Estado tenía que manejar eso en exclusiva y no fue así. Y además también conocer un poco de los antecedentes de Ricardo Zúñiga, un hombre que viene de trabajar en diferentes cargos y que con su juventud y con su experiencia, porque él ya había trabajado el tema de derechos humanos de Cuba en una posición antes de llegar a la Casa Blanca, logró llevar en secreto, las negociaciones de ambos países. Así que creo que realmente el papel que jugó Ricardo Zúñiga es muy importante, al igual que Ben Rhodes, y por supuesto Josefina Vidal del lado cubano, y Roberta Jacobson, que está además con la posibilidad de ser nombrada para que sea embajadora de Estados Unidos en México, y está siendo rechazada en el Congreso porque no se aprueba esa nominación. Juan Carlos Hidalgo. Sí, por lo menos esta lista en particular me presenta 2 características. Una, que es muy pro-occidental, en el sentido de que no hay figuras de Oriente que sean destacadas, no hay un Narendra Modi, por ejemplo, en la India, no está el primer ministro japonés o el presidente chino, que han sido figuras noticiosas. Y la característica amoral también de la lista, no se mete a decir si son personajes positivos o negativos, sino simplemente estos son. Ahí está Putin, que no necesariamente destaca por su contribución a la paz mundial, y también Yanis Varoufakis, que no necesariamente destaca por su contribución al orden económico mundial. Pero sin duda alguna, la canciller Merkel destaca
porque no solo ha tenido que lidiar con una crisis, sino con dos crisis este año, y dos crisis de alto impacto internacional. Primero, la crisis de Grecia, que puso en juego, puso en jaque la existencia misma del euro, por lo cual incluso estuvimos a minutos, según las reseñas que hubo de esa cumbre en Bruselas, en donde ya iban caminando para la puerta tanto el primer ministro griego como la canciller alemana, y que fue que finalmente de salida se pusieron de acuerdo para mantener a Grecia dentro de la Unión Monetaria Europea y eventualmente dar un espaldarazo a la moneda común europea. Y bueno, luego la crisis de los inmigrantes, la crisis de los refugiados, que tomó al mundo por sorpresa, de repente ver cientos de miles de personas del Medio Oriente tocando las puertas de Europa, en momentos en que diversos países empezaron a cerrar las fronteras, empezaron a construir muros, empezaron a maltratar a estos refugiados. Una canciller que se había consolidado su carrera política por no tomar decisiones intempestivas, por ser calculadora, por no tomar posiciones firmes, de repente sale con una certeza impresionante a decir, bueno, vamos a abrir las puertas de Alemania a recibir no a 20.000 como ha hecho Canadá, no a 10.000 como ha hecho Estados Unidos, sino a cientos de miles de refugiados, principalmente de Siria e Irak. Le ha costado muchísima impopularidad dentro de su misma coalición gobernante, y aún así la canciller alemana ha mantenido diciendo que esto es una misión, una imagen y una misión que Alemania debe proyectar al mundo. Así que apoyo muchísimo la nominación de la canciller Merkel. No estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, pero en este sentido yo creo que ha probado ser la figura del año para el 2015. Yo a esas dos crisis le agregaría dos más. La primera, obviamente, la toma de Vladimir Putin, de los rusos de Ucrania, que ella en este momento estaba en un sándwich donde tiene robustas relaciones comerciales con Rusia y a la vez tenía a Polonia y al resto de Europa Oriental mirándola, tratando de buscar una solución, y también los recientes ataques terroristas en París, donde ella caminó en primera fila con François Hollande y con quien ha formado pues una gran coalición antiterrorista. Me llama la atención que en la revista Time es la primera vez creo que desde 1986 que aparece una mujer como personaje del año. La anterior fue Corazón Aquino, y han salido Wallis Simpson y la reina Isabel y nadie más. De resto solamente se llamaba Man of the Year. De hecho, la primera vez que apareció una mujer, apareció el titular Man of the Year y luego Woman of the Year en paréntesis. Eso pues demuestra que ha pasado mucho tiempo y las mujeres todavía no han llegado muy lejos, pero también otra reflexión es que es muy posible que de aquí en adelante esté bastante más equitativo el tema del personaje del año. Creo que el poder institucional sigue siendo el poder, y los que generalmente encabezan estas listas son las personas que tienen o al mando un país o una empresa o un gran emprendimiento. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para hablar sobre este número especial de la revista Foreign Policy acerca de los grandes pensadores del año 2015. Juan Carlos, otro de los capítulos del artículo se titula The Challengers, algo así como los retadores o los que desafían. Y mencionan a varias personas. Por ejemplo, a Khaled al-Assad, un hombre científico, el gran protector de las ruinas de Palmira, esta ciudad construida por el Imperio Romano hace 1500 años, en lo que es el territorio que está en la zona de Siria e Irak, y que el Estado Islámico ha destruido, ha puesto bombas en lo que eran absolutos tesoros. Este hombre se quedó hasta el mayor tiempo posible para lograr recuperar lo que se pudiera de esas ruinas. Justamente lo llaman Mr. Palmira al señor al-Assad. Pero está también Rodrigo Janot, que es el fiscal general de Brasil, un hombre que ha puesto en marcha y ha apoyado muchísimo las investigaciones por el escándalo de Petrobras, por el escándalo de los sobornos en la gran petrolera estadounidense. Está Radhika Kumaraswamy, que es la defensora de derechos humanos en Sri Lanka, y aquí en Estados Unidos se habla muchísimo de Anthony Kennedy, uno de los magistrados de la Corte Suprema, que fue uno de los hombres decisivos para que el máximo tribunal de justicia de este país autorizara el matrimonio gay. ¿Cuál le llama más la atención? Bueno, todos son casos muy particulares. Claramente tenemos una historia triste, un mártir que es el arqueólogo sirio, que fue decapitado por su oposición a decirle a los terroristas de ISIS dónde están los mayores tesoros de Palmira. En el caso de Brasil, lo que estamos viendo es una revolución institucional. Mucha gente, mis amigos brasileños, se entristecen de ver a Brasil en las noticias por temas tan
tan deprimentes como es este caso de corrupción, el Lavallato. Sin embargo, hemos visto que las instituciones están empezando a funcionar en ese país y sin duda alguna este fiscal se le ha puesto a todo el mundo. Uno ve las noticias de que en México se desearían una fiscalía tan activa, buscando, arrestando gente poderosa, senadores, los grandes empresarios, grandes contratistas del Estado. Y creo que Brasil va a ver esta figura con los años con mucho aprecio. Va a ver esto como un antes y un después, un punto de inflexión en la vida institucional democrática del Brasil. Y la figura de Anthony Kennedy, por ejemplo, por supuesto, creo que el fallo de la Corte Suprema es un momento que será celebrado a lo largo de las décadas. El reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo ante la ley sigue siendo polémico, sigue generando controversia. Vemos que los candidatos republicanos todavía la mayoría dicen que no aceptan este fallo, que no aceptan la moralidad del mismo. Sin embargo, ya pasamos la página y nos movemos hacia una sociedad más inclusiva y más respetuosa de la igualdad ante la ley. Así que de los tres yo creo que me quedo con el fiscal brasileño por la importancia que para Brasil representa este caso, pero también mi corazoncito palpita con el fallo de Anthony Kennedy por lo que representa para muchas millones de parejas aquí en Estados Unidos. Munillas. Si no está, debería estar Loretta Lynch, creo que está en la lista, la fiscal de Estados Unidos, quien ha sido la campeona contra la corrupción de la FIFA. Y parece mentiras que una mujer de Estados Unidos, que en donde no hay una cultura del fútbol, le haya metido el diente, como decimos en Colombia, a una organización tan corrupta, con tan poca supervisión, y que además con los asuntos que tiene que resolver aquí en Estados Unidos, incluyendo la intolerancia contra los musulmanes, tema contra el cual se ha pronunciado muchísimo, y la violencia policial, donde también ella ha aparecido como defensora de los derechos humanos, me parece una figura muy interesante y muy cautivante en la política de Estados Unidos. María Luisa. Yo destacaría también el papel que ha jugado en el 2015 la fiscal Loretta Lynch, la primera mujer afroamericana en llegar a un puesto tan importante como fiscal de la Nación, lo que es el equivalente a ministra de Justicia en América Latina, y además porque tiene una tarea pendiente que ella misma ha reconocido, que es el poder lograr el avance de los derechos civiles de los afroamericanos. Es decir, el abuso policial que se ha cometido en diferentes jurisdicciones en Estados Unidos ha hecho que su departamento sea convocado para realizar investigaciones, concretamente lo más reciente ocurrido en Missouri y en otros estados. Creo que ella, cuando termine probablemente su gestión y termine el mandato del presidente Barack Obama, tendrá probablemente la intención de jugar un papel más importante ya fuera de la política, en otra organización, en otro ámbito, en otra esfera, sobre lo que es la dificultad muy grande de los afroamericanos que están en puestos públicos y que tienen a veces las manos maniatadas, que quieren hacer más por las minorías, en este caso por las afroamericanas, siendo ella afroamericana, y sin embargo no pueden. Creo que ese será uno de los legados también que el presidente Obama va a querer evaluar a futuro cuando deje la Casa Blanca. Y por otro lado también coincido con Juan Carlos en el sentido de que el papel que jugó el juez de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, es muy importante, y el hombre que está detrás del caso que le da la constitucionalidad al matrimonio de los derechos a los homosexuales, que es Jim Obergefell, este hombre de Ohio, que estuvo casado 20 años con su pareja y que lo único que quería era un reconocimiento del nombre de él como su viudo dentro del certificado de defunción, cosa que tuvo que pasar por varios ámbitos y varias jurisdicciones hasta llegar a la Corte Suprema. Así que ambos, tanto Kennedy como el hombre que lleva el nombre de este caso. Otro de los artículos de Foreign Policy, de los capítulos, se titula The Advocates, como los abogados o los que abogaban por determinadas causas. Ahí está Joan Liu, la presidenta de Médicos Sin Fronteras, organización no gubernamental, uno de cuyos hospitales fue bombardeado justamente por error por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y también están los activistas de Black Lives Matter, si las vidas negras o afroamericanas importan, y están ahí Jonetta Elsie y DeRay Mickelson. Dos personas que han propugnado por la defensa de las vidas de los afroamericanos, muchos de los cuales han muerto por excesos policiales aquí en Estados Unidos, como en Ferguson, en el estado de Missouri.
¿Cuál le llama más la atención? Black Lives Matter. Fíjese que yo he notado en los últimos años un resurgir del activismo en Estados Unidos, activismo que fue tan presente en los años 60 y que en los últimos años había caído, creo que la juventud en general, como en una especie de complacencia. Y en este momento ahora se protesta por todo y eso me parece fantástico, porque causas como el derecho de los afroamericanos aquí en Estados Unidos no han tenido realmente unos movimientos importantes detrás en 40 años. Y es el momento porque hemos visto los abusos policiales, los actos de racismo a todo nivel, las protestas y las grandes atropellos que surgieron, por ejemplo, en la ciudad de Baltimore, y hacía falta una voz de alerta, un movimiento activista que está fuertemente respaldado con las redes sociales. Están en todas partes, están en los suburbios de las ciudades y en medio, y creo que han logrado generar una conciencia muy, muy importante a todo nivel. María Luisa. Además de eso, además de este rol que ha jugado Black Lives Matter, tienen también ahora mucha importancia en lo que se refiere al voto, es decir, los afroamericanos son la primera minoría más importante en términos de voto, después viene la hispanoamericana, la de los hispanos. Black Lives Matter se está acercando a cada uno de los candidatos demócratas en especial para tratar de saber con cuál de los candidatos se van a aliar o van a, digamos, al final buscar un bloque masivo de afroamericanos para que se vincule a una de las candidaturas. Cuando se acercan los representantes de Black Lives Matter a la candidatura o a la candidata Hillary Clinton, no logran tener la receptividad que ellos querían. Y eso fue una de las cosas que fue muy criticado. Se le criticó mucho a Hillary Clinton el hecho de que no tuvo muy buen recibimiento, que no recibió bien a los representantes de esta organización, de este movimiento de base que lucha por la igualdad de los afroamericanos en vista de todos los abusos policiales que se han cometido en varias partes de Estados Unidos. Por el contrario, Bernie Sanders sí acogió de manera mucho más explícita, mucho más cálida, incluso se nota en los discursos que él ha dado, y ellos han recibido mucho más apoyo de parte de Bernie Sanders y a su vez Bernie Sanders más apoyo del movimiento. Creo que eso va a tener una importancia muy grande en el momento de las elecciones, cuando los afroamericanos comiencen a mover a sus bases en busca del voto con miras a las elecciones del 2016. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, como alguien que está casado con una enfermera, por supuesto que me identifico mucho con Médicos Sin Fronteras. Ellos se arriesgan el pellejo literalmente al ir a las zonas de guerra. Lo que vimos en Afganistán este año, donde un hospital de ellos fue bombardeado, por supuesto que genera ira y empatía sobre la misión que ellos están realizando, no solo en Afganistán, sino en otras partes del mundo donde hay un conflicto terrible. Sin embargo, el tema de Black Lives Matter también ha sido un tema que ha dominado la discusión aquí en Estados Unidos, particularmente y tristemente por los episodios repetidos que vemos de abuso policial contra principalmente hombres afroestadounidenses. Yo creo que la era de las redes sociales y de los videos nos han permitido ver de primera mano algo que ellos venían sufriendo y que ellos sabían por muchísimos años, que es que son sujetos de abusos, son sujetos de agresiones injustificados y que muchísimas veces estas agresiones terminan en muertes. Hemos visto videos de policías matando, disparando 16 rondas de tiros a un joven afroamericano por andar caminando en la calle. Yo creo que por sacarnos de esa zona de confort en que nos encontrábamos muchos y presentarnos de lleno con esta realidad ha sido un gran aporte de esta organización. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, en los días en que estaban en campaña política antes de las elecciones españolas, Ignacio Morgado Bernal publicó un artículo en el diario El País de Madrid titulado ¿Qué nos hace de derechas o de izquierdas? Y se refiere al debate que existe sobre cuáles son las causas que lo llevan a uno a ser más conservador o más liberal o más de derechas o más de izquierdas. Dice el señor Morgado Bernal que hay unos estudios que señalan que los genes influyen mucho, otros según los cuales es la educación la que lo convierte a uno más de derechas o más de izquierdas. Trae algunos datos curiosos, por ejemplo dicen que cuando se refiere a situaciones que requieren modificar comportamientos habituales, los liberales tienen más sensibilidad neurocognitiva que los conservadores. Pero los conservadores pueden explicar de una manera más estructurada su comportamiento. Y trae también otra serie de estudios. Hay otro dato que llama la atención, dice que en situaciones de conflicto
las personas políticamente liberales presentan más actividad cerebral que las políticamente conservadoras. Y también señala que los liberales tienen un poco más de materia gris. ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo me considero liberal, pero yo en ese sentido, mi objeción tal vez a presentar esto como una cuestión de izquierdas y derechas es esa bipolaridad del espectro ideológico, cuando yo creo que es un poco más amplio. Por ejemplo, yo como liberal, no sé si calzo como conservador a veces o como liberal dentro de estas descripciones. He notado, por ejemplo, que en países con estados de derecho, con estados de bienestar consolidados, pongamos el caso de Costa Rica, hablemos de Costa Rica hace 10 años con monopolios estatales, gasto público enorme y de todo, los conservadores son ahí los que favorecen el status quo. Mientras que los liberales somos los liberales en el caso que promovemos apertura, promovemos privatizaciones, promovemos cambios en general. Entonces ahí tenés a la gente de izquierda siendo conservadora. En otros escenarios, como ejemplo en Estados Unidos, tal vez los liberales somos más conservadores porque, por ejemplo, en casos como la interpretación de la Constitución, los liberales aquí creemos que la Constitución debe interpretarse tal y como está escrita, mientras que los liberales en el sentido estadounidense de la palabra, que son socialdemócratas, creen en un concepto de una constitución que es viva, ¿verdad? Una constitución viviente, que va avanzando con las épocas. Así que depende de las circunstancias si uno es conservador o liberal. A mí me gusta verme como alguien que es conservador en temas económicos, o sea, yo creo en presupuestos balanceados, creo en impuestos bajos, creo en libre comercio, etcétera, y liberal en temas sociales, creo en matrimonio igualitario, creo en la libertad de la libre migración, creo en una política exterior no aventurista. Así que depende, no sé si calzo dentro de estos calificativos o si tienen que hacerme un examen particular a mí de cerebral. María Luisa Rosell. Yo creo que sería ideal aplicar estos conceptos y los estudios que tú mencionas, Juan Carlos, al debate actual político en Estados Unidos y hacer esos estudios independientes en cada uno de los candidatos, tanto del lado republicano como el demócrata. Pero sí pienso que hay un condicionamiento respecto de las experiencias y la educación. Yo creo que las personas se forman un poco en base a las experiencias que les tocan vivir de acuerdo a sus condiciones geográficas, políticas, etcétera, como ha descrito Juan Carlos, y probablemente hay un componente biológico, como lo describen algunos de los estudios que tú citas. Sin embargo, pienso que el concepto de la educación y de las experiencias individuales de cada persona es la que al final determina si tienes más disposición o más posibilidad de ser una persona mucho más abierta en el sentido liberal de la palabra, es decir, estar dispuesta a los cambios y aceptar los cambios como se presenten y adaptarte a los cambios, o si más bien eres una persona más cerrada, dispuesta, o no tan dispuesta, mejor dicho, a los cambios y a ser un poco más abierto, tener apertura a los cambios que se dan a nivel social o político en tu país o en tu región. Creo que los estudios hay que tomarlo con mucho cuidado porque no creo que necesariamente se ajusten a todos los casos y además porque las personas tienden también a cambiar de tendencia política. Los liberales pueden volverse después conservadores y viceversa, así que hay que tener un poco de cuidado con los estudios. Moniña. Estoy de acuerdo con María Luisa en que son genes y alimentación lo que generan un liberal o un conservador, pero a veces leo las descripciones y se me ocurren personas, o sea que voy a enumerar algunas. Dice algunos estudios que los conservadores son más estructurados y más persistentes, sufren menos de estrés porque tienen un cerebro menos elástico y tienden a ver los asuntos en blanco y negro. En el sueño los liberales duermen menos, no sé ustedes dónde se ubican en ese espectro, pero sueñan más. Liberalismo extremo entonces. Y en la resolución de conflictos, los liberales están más dispuestos a alterar el comportamiento y los conservadores a quedarse en una misma posición. Mientras que en el miedo y en el disgusto sienten más miedo los conservadores que los liberales. Incluso han hecho estudios, Virginia Tech hizo un estudio en el último año donde exponían a una imagen supremamente horrible a los liberales y a los conservadores y los conservadores se asustaban más. Eso lo medían con los neurotransmisores. Así que a mí me llama la atención no tanto por el rigor que puedan tener los estudios, sino cómo me acuerdan a distintas personas cada uno de los hallazgos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, María Luisa Rosell, por haber estado aquí. Juan Carlos Hidalgo y Moni Jensen, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.